Señorías, gracias, señora presidenta. Le ruego silencio, por favor. Un momento. Señorías, le ruego silencio. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Sánchez, empecemos por lo primero. Ha venido usted aquí a un trampantojo de comparecencia de control. He venido a dar cuentas a la comparecencia preceptiva después de un Consejo Europeo, después de haber rechazado comparecer en esta Cámara para todas las cuestiones que le habíamos propuesto desde que usted es presidente del Gobierno. Podía haber venido a comparecer, por ejemplo, para dar cuenta de qué le está pasando a su Gobierno. Lleva 2 ministros dimitidos y no ha dado explicaciones por otros 2 que están incumpliendo su propio baremo para exigir responsabilidades a los políticos a la hora de ocultar patrimonio, tener sociedades instrumentales patrimoniales para inmuebles. O, por ejemplo, a otro que ha tenido información privilegiada a la hora de mover valores en la compañía en la que estaba, según la CNMV, no según el Partido Popular. O, lo que es más sangrante, a una ministra de Justicia que participó de encuentros con una estructura de cloaca policial en la que supo de delitos y no fue a denunciarlos. Y, además, con sus comentarios, fue partícipe de esos éxitos seguros de redes de prostitución para chantajear a empresarios, a políticos y a periodistas. Y usted no ha dado ni una sola explicación. Ese Gobierno con tantos ministros, ese Gobierno tan bonito que usted ahora usa de escudos humanos para que usted no tenga que dar explicaciones y para que usted no tenga que asumir responsabilidades, se le cae a trozos. Podía haber venido aquí a la Cámara también a dar cuentas de su tesis doctoral. Lo solicitamos aquí, en la Cámara Baja. Lo hicimos también en el Senado. Usted lo único que está haciendo es mandar burofaxes a medios de comunicación para que dejen de publicar las evidencias cada vez más claras, mandar a la policía a medios de comunicación también para intentar requisar pruebas audiovisuales, y ya el colmo es intentar acusar a la oposición o a los medios de comunicación porque simplemente le pidan las explicaciones que usted siempre ha pedido. Podía venir aquí, por ejemplo, y lo pedimos en el Grupo Popular, a hablar de lo que está pasando en Cataluña. Usted viene aquí a decir que no está a favor de la segregación. Es un término muy curioso, debe ser la nueva interpretación de la nación de naciones. ¿La segregación de qué? Usted está ahí sentado en el banco azul gracias a los votos de los partidos independentistas. Pero ¿cómo viene aquí a hablar del Brexit cuando usted es el aliado de los que quieren romper España? O sea, ¿cómo tiene este Gobierno la desfachatez de venir aquí a hacer una reflexión sobre los británicos cuando están siendo rehenes de los partidos golpistas? Y es más, cuando están mandando a emisarios a la cárcel a negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. O sea, ¿por qué nos toma, señor Sánchez? Es decir, usted no ha querido comparecer aquí. Usted manda a su vicepresidenta a decir que eso de que Torra diga que hay que atacar al Estado es una frase desafortunada. Usted manda a señor Ábalos a decir que el 1 de octubre la cale borroca que vimos es simplemente una cuestión asumible. Usted manda también al señor Borrell a decir que Cataluña es una nación, y lo dice en la BBC. Usted manda a la señora Batet a decir que le gustaría que los políticos presos golpistas no estén en la cárcel. Usted manda a la señora Cunillera a decir que si piden un indulto estará el Gobierno de acuerdo en que se lo den. Usted está dejando tirado a los jueces en su defensa del Estado de Derecho en España y viene aquí a hablar del Brexit y a decir que la segregación no es posible y que dedicamos 4 minutos al día a hablar de Gran Bretaña. Pero ¿usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo? Oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente. ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? Hacer consulta de autodeterminación. ¿Pero qué autodeterminación? Estamos en el Estado, aprenda usted también, ahora que va a Europa, estamos en el Estado más descentralizado de la Unión Europea. Tenemos más competencias que los Länder alemanes. Tenemos más descentralización que cualquier otro país de nuestro entorno. Y viene aquí a hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el Reino Unido. El que está proponiendo un referéndum pactado habla de los referéndums que hubo en el Reino Unido. Por cierto, ahí sí que se permiten y ahí no hay una Constitución que lo prohíbe. En España hay una Constitución que se cumplen ahora 40 años. No hace falta venir a conciertos, hay que defenderla. Hay que defenderla. Y lo que dice es que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. En las 2 cámaras, no solo esta, también la que usted, como decía, prestigia, sin su presencia en el Senado.
Por tanto, el tema de Cataluña, ¿por qué no ha venido a comparecer? Yo le voy a hablar de Cataluña porque también es una cuestión que importa en la Unión Europea. Cuando yo voy a las reuniones de partido en la Unión Europea, que yo no hago, como dice usted, para hablar mal de España, eso lo hacía usted, cuando incumplía el compromiso de todos los partidos europeos y votaba en contra de Juncker y de Schulz, de su compañero Schulz. El único partido socialista de Europa que votó en contra del pacto de legislatura fue el señor Sánchez. El único que votó en contra del Tratado de Libre Comercio con Canadá y luego hacerse fotos con el señor Trudeau. Aprenda de él, no solo de las fotos. El único que puso en riesgo, estaba yo ahí, en la Comisión de la Unión Europea, usted también estaba en esa comisión, que puso en riesgo el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora viene a hablar precisamente de la responsabilidad. Los que nos llamaban patriotas de hojalata, los que ponían en solfa nuestros presupuestos, los que decían que reducíamos el déficit público demasiado rápido después de la bancarrota que ellos nos dejaron, ¿ustedes nos dan ahora las lecciones? Bueno, pues yo en la Unión Europea lo que vine a decir es lo que a usted le transmite, que nos preocupa la deriva presupuestaria, política, territorial que hay ahora mismo en España. Lo hablé en términos políticos con mis compañeros de partido, que por cierto es de lo que nos preguntan. Pero hablemos del Brexit y del Consejo Europeo, ya que usted no viene a hablar de estas tres cuestiones que se le han solicitado, tanto que habla de respeto institucional y de esa mayoría espuria, según Podemos, que tenemos en el Senado, o lo que hace la mesa del Congreso y del Senado a las órdenes de no sé qué partido. ¿No eran ustedes los que decían hace apenas 4 meses que esta era la legislatura del Parlamento? ¿Que se gobernaba del Parlamento también con esta mesa? ¿Que esa minoría hacía que el Partido Popular no tuviera el rodillo para poder gobernar y que había que gobernar desde el Parlamento? La misma mesa que hay actualmente. Pero, como les decía, hablemos de Europa. En Europa preocupan los presupuestos generales del Estado. Ya sé que usted tiene un Dream Team en economía. Su vicepresidenta, que le da apuntes, que es la que decía que el dinero público no es de nadie. Su vicepresidente económico, el señor Iglesias, que ha asesorado en los países del ALBA con un resultado que todo el mundo conoce en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Su ministra de Hacienda, que después de una excelente gestión en Andalucía, no hay más que ver las cifras de paro, las cifras de déficit, de deuda pública, ha decidido hacer lo mismo a nivel nacional. Y viene entonces a darnos lecciones del presupuesto. Recibía usted unas cuentas públicas que crecían al 3%, que habían creado casi 3 millones de empleos, con recaudación récord. Este año estarán 400.000 millones de euros en todas las administraciones, 200.000 solo en la agencia tributaria, es decir, más de 20.000 adicionales al año anterior, de los cuales más de 12.000 son solo en la agencia tributaria. Usted tenía unos presupuestos que ya eran expansivos, 4.000 millones de euros más para las administraciones autonómicas. Tenía la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos y la patronal. No sé lo que pensarán sobre las modificaciones que hace en esos nuevos pactos de la Moncloa 2.0, o mejor dicho, pactos del Palacio de Miraflores, que han hecho a bombo y platillo. Eso sí se le da muy bien. Lo de las fotos de los pactos, el pacto del abrazo, el pacto de la estatua está en Moncloa. No sé para qué, porque el señor Iglesias pedía una expansión del gasto de 15.000 millones de euros y su ministra ha dicho que no se preocupen, que solo por poniendo 6.000 millones de euros ya los rebajarán. Ya harán una especie de rebaja para cumplir con el 1,3 que hacía la Unión Europea. Con lo cual usted engaña hasta la persona con la que firma los pactos presupuestarios. Pero a lo que iba. Usted recibió un país saneado. Veníamos de un déficit público de un 10%. Ese 10% lo hemos bajado a un 2,2. Usted lo incumple llevándolo a un 2,7. Y ahora dice que la senda de déficit aprobada por esta Cámara no la quiere cumplir. En vez del 1,3 quiere ir a 1,8. En vez del año que viene estar en el 0,5, se quiere usted subir prácticamente y duplicarlo. ¿Sabe usted el coste que tiene no reducir el déficit público con las incertidumbres internacionales que estamos viendo? ¿Es usted consciente desde que ha llegado a la Moncloa la prima de riesgo en España se ha duplicado? Y dirá usted, Italia, cierto, en Italia casi se ha triplicado, pero en Francia solo ha subido de 25 a 37. Por tanto, el problema es que a usted le vean como una administración tóxica como la italiana. Si no, le pasaría como Francia, que su prima de riesgo no subiría tanto. ¿Sabe usted ahora que propone 6.000 millones de euros? 6.000. Ahora que propone 6.000 millones de euros de expansión de gasto, ¿es usted consciente de que con un punto más en el interés de la deuda, es decir, para entendernos, 100 puntos básicos de prima de riesgo, ahora, insisto, ha subido 40, ya está gravando los intereses de la deuda en 10.000 millones de euros? Me dirá, bueno, conforme se vaya renovando, bien, haga usted la extrapolación anual. Es decir, que lo que usted está proponiendo probablemente por falta de credibilidad, incluso ni siquiera llegue a ser un gasto que llegue a los españoles. Ya he dicho que era innecesario, pero es que probablemente por la pérdida de crédito de la Administración
por sus incumplimientos en el déficit y en la deuda, no va a llegar. Pero decían, insisto, que nosotros hacíamos una política irresponsable, que en Bruselas iban a decir que este presupuesto estaba estupendamente. Y dijeron que no cumplía con los compromisos de reducción del déficit, ni de la deuda, que estaba usted mandando por primera vez un texto que no estaba aprobado en el Parlamento y que además ese texto se podía desviar a lo que esta Cámara pudiera hacer. No pasa nada, eso se arregla, ¿verdad, ministra? Por tanto, no pasamos por el Senado, vamos a ver si hacemos un enjuague para modificar esa ley de estabilidad y sostenibilidad, de manera que ya incumpliremos, porque como hasta marzo del 2020 no se va a saber lo que hemos incumplido, ya tenemos mi plan E. Exactamente lo que hizo Zapatero. Le dije la semana pasada, usted es una réplica de Zapatero. Usted copia, corta y pega lo que hizo Zapatero. En el 2009 la legislatura estaba completamente acabada. ¿Qué hizo? Plan E. 12.000 millones de euros para aceras, para papeleras, para carteles muy grandes, para una campaña electoral de 2 años, que es lo que usted quiere hacer ahora mismo, a costa de la recuperación económica, de los impuestos, del gasto y de la propia dignidad presupuestaria en este país. Por tanto, Bruselas ya ha dicho que este presupuesto usted lo tiene que cambiar. Seguro que ahora viene a decir, bueno, es que en Italia están peor y a lo mejor lo acaban aprobando. En definitiva, bueno, voy a seguir gastando. ¿Qué ha hecho usted? Esto me recuerda a lo que decía Reagan, ¿no? Su gobierno es como un bebé. Tiene un canal de alimentación insaciable por un lado y la ausencia absoluta de responsabilidad por el otro. Eso es lo que hace su gobierno. Entonces, usted lo que propone es extender el gasto público todo lo que haga falta. Eso sí, plantear una previsión de ingresos que no cuadra. Dice usted que va a recaudar 1.200 millones a través de las tasas a las tecnológicas, cuando en toda la Unión Europea calculan que van a ser 4.000. ¿Cómo le sale esa cifra? Dicen ustedes que con las transacciones financieras va a recaudar, creo que decían, 800 millones. Ya, pero eso entraría, me parece muy mala idea, en el 2020. Dice usted que va a recaudar con las rentas altas del capital, es decir, el IRPF en el tramo máximo y el impuesto de patrimonio, 600 euros. Por tanto, que paguen los ricos, ¿no? No, pues resulta que no, que es menos de lo que van a recaudar con el impuesto al diésel que pagan 17 millones de conductores de vehículos diésel. O también son ricos los que tienen un vehículo diésel. Dicen ustedes que no van a afectar al trabajo. Y los 3 millones de autónomos, que ya le han dicho que las cotizaciones les van a gravar, que van a tener que pagar hasta 400 euros al año más por esos impuestos que crean. Yo recuerdo esa anécdota de Olof Palme, de la Alianza Socialdemócrata, ¿no? Cuando fue el general Otero, de la Revolución de los Claveles, a visitarle, y le pregunta a Olof Palme, general, ¿cómo va la revolución en Portugal? Y dice, muy bien, estamos acabando con todos los ricos. A lo que le contesta el señor Palme, pues no deja de extrañarme, nosotros lo que queremos es acabar con la pobreza. Eso es lo que queremos nosotros, acabar con la pobreza, no con los ricos. Sí, ojalá mucha más gente sea rica. Ojalá haya más prosperidad, más empleo, más empresas, más innovación, más emprendedores en España, pero ustedes siempre hacen lo mismo. Ya hemos recuperado España, vamos a volver a financiar la campaña electoral destrozando una vez más la economía. Por tanto, no cuadran ni los ingresos, no cuadran tampoco los gastos, sobre todo lo que no cuadra es el plan que tiene usted para España. Y el problema que tenemos es que ahora mismo no estamos para bromas. Usted nos dirá que la deuda pública ha aumentado mucho, también cuando gobernábamos nosotros. Yo se lo voy a explicar para que usted lo sepa. Aumentó por su culpa. ¿Por qué? Porque nos dejó un 9% de déficit. Si usted suma el déficit público, que según ustedes íbamos muy rápido reduciéndolo, le van a salir 42 puntos. ¡Qué casualidad! Los 42 puntos que aumentaron la deuda pública. Y si algún economista en la sala de ese gabinete que tiene de Dream Team económico le dicen, hombre, eso no es directamente proporcional, cierto, yo le saco del cajón y de las alfombras lo que ustedes escondieron. La deuda en el déficit tarifario. Ya sé que lo computa como deuda pública, pero sí la de infraestructuras, sí la sanitaria, sí la de proveedores, sí el FLA. Por tanto, la deuda pública subió porque nosotros pagamos sus facturas. Y aún así, según ustedes, lo hacíamos muy rápido. Pero mire, apréndase las cifras. Decía ahora, y lo ha dicho al final de la intervención, es que nosotros venimos a acabar con 7 años de recortes. ¿Ha leído usted que en el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy aumentó el gasto en 26.000 millones de euros? 26.000 millones de euros podríamos evaluar exactamente si a ustedes les parece adecuado o no. Parece ser que a los españoles sí, porque eso ha generado 3 millones de empleos después de un gobierno que generó 4 millones de parados. Por tanto, creemos empleo, bajemos los impuestos, así recaudaremos más, el círculo virtuoso de la economía se activará. No queremos
otra recesión, señor Sánchez. No queremos que una vez más, después del 96, después del 2004, el Partido Socialista nos deje un país fundido, arruinado, quebrado, que sea de ser, digamos, el orgullo de toda Europa, de cómo estamos haciendo las cosas, que vuelva a ser una preocupación. Que podemos estar en los debates, precisamente, de cómo España tiene que hacer las cosas mejor. Seguimos en el entorno europeo. Yo no sé si ha hablado usted con sus socios comunitarios, yo sí, sobre la euroorden. A mí me preocupa mucho la euroorden. Y yo ya le he dicho que nosotros no queremos ver a España humillada por tribunales regionales en Bélgica o en Holanda, o por ejemplo en Alemania, sin que nosotros hagamos nada, sin que su gobierno haga absolutamente nada. Le voy a plantear una propuesta, y ya la vamos a hacer formalmente nosotros. Entre las 32 medidas o tipos que tienen entrega automática, proponga usted la sedición y la rebelión. Ya está, automáticamente rebelión y sedición, y así los delincuentes que se escapen de España no tendrán que estar al albur de un tribunal regional o alemán o belga que nos los entreguen. Porque eso es Schengen, la confianza mutua entre naciones. Proteja a usted la dignidad de nuestro país. ¿Ha hablado usted en la Unión Europea de lo que está pasando en Cataluña, señor Sánchez? ¿Ha hablado usted que está negociando las cuentas públicas con presos golpistas? ¿Ha hablado usted de que está puenteando, dando indicaciones en los medios de comunicación, no sé lo que hará en privado, sobre lo que tienen que hacer los jueces, sobre lo que le parece bien, que recibe también instrucciones de lo que tiene que hacer la Fiscalía, que le están directamente chantajeando, como hizo Esquerra Republicana antes de ayer, diciendo no va a haber presupuestos si la Fiscalía no se aviene a lo que le estamos pidiendo, que es exactamente que retiren las acusaciones? ¿Está usted explicando exactamente por qué España tiene que tener esa humillación de que los presos golpistas, los partidos independentistas, decidan las cuentas públicas, el futuro de nuestros hijos, solo porque usted quiere permanecer una semana más en la Moncloa? Yo sí lo he contado a mis socios de partido. Y le he contado más cosas también, como por ejemplo, habla usted del Brexit y ha dicho textualmente, si se acuerda el tema de Gibraltar, bien, y si no, también. ¿Esa es su filosofía política? Toda la presupuestaria, la de Cataluña, la de País Vasco, la de Navarra, es decir, si el tema sale bien y si no también. Vamos a ver, señor Sánchez. El tema de Gibraltar para el Partido Popular es una línea roja. Estamos ante la oportunidad histórica, después de 3 siglos, de que eso que mandata las Naciones Unidas, que es la descolonización del último enclave colonial que queda en Europa, sea efectiva a través del Brexit. Vamos a poner las cosas en su sitio. Gibraltar no es un territorio británico, es un territorio que depende de sus competencias exteriores diplomáticas del Reino Unido. Y, por tanto, tal y como acordamos en el 2017 todos los países europeos, una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea, Gibraltar no puede tener ningún estatus relacionado con la Unión si no pasa antes por un acuerdo entre el Reino Unido y entre España. Tanto es así que la señora May mandó una carta al señor Tusk diciendo, léasela en el último folio, que la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido con la Unión Europea es precisamente la que tiene con Irlanda. Y sin embargo viene su ministro a decir que Gibraltar no va a ser una piedra en el camino, que Gibraltar no va a ser el último escollo de la negociación. ¿Pero alguien le ha pedido que no sea así? ¿O por qué se lo ha pedido? Y dice, no, vamos a pedir que no sigan traficando con el contrabando de tabaco, que no sigan haciendo búnkeres y contaminando la costa, que no sigan teniendo un régimen fiscal absolutamente ilegal. Hombre, solo faltaba, ¿no? Si quieres ya, lo que hacemos es que montamos nosotros directamente el casino. No, lo que hay que hacer es seguir la negociación que planteó el Gobierno de España con el Partido Popular y decir que, en efecto, hay una propuesta de soberanía que es buena para todas las partes. Nosotros proponíamos varios puntos que eran buenos para Gibraltar y también eran buenos para los habitantes del campo de Gibraltar y para el Reino Unido y para España y para la Unión Europea. Decíamos que hubiera cosoberanía. Decíamos que podía haber doble nacionalidad, es decir, que aquellos gibraltareños que tengan nacionalidad británica puedan tener al mismo tiempo nacionalidad española. Decíamos también que se podía hacer un área económica especial entre Gibraltar, el campo de Gibraltar y Ceuta para competir precisamente con Tánger, al otro lado del estrecho. Decíamos también que había que hacer inversiones en el campo de Gibraltar, porque no nos olvidemos, ahora que hay campaña andaluza y a lo mejor le están usted informando mal. Gibraltar actualmente es o el tercer o el quinto territorio en renta per cápita del mundo, dependiendo
de la analítica que se use. Bien. Sin embargo, el campo de Gibraltar tiene una sexta parte de esa renta y es de las zonas más deprimidas de Andalucía, de España y de Europa. Algo falla. Por tanto, ¿no será mejor que pudiéramos invertir en el campo de Gibraltar y que quitáramos la verja y que, por tanto, Gibraltar se beneficiara porque tenía pasaporte comunitario y tuviéramos también, por parte de España, una reclamación histórica asumida por Naciones Unidas y, como veo, territorialmente también por el Reino Unido? Si sale bien, y si no, también. Esa es la política frente a los independentistas y frente al Reino Unido. Inmigración. Viene a hablar aquí también de inmigración. Yo fui a Ceuta, Melilla y Algeciras este verano, la que me cayó por decir que no había papeles para todos, que teníamos que hacer solidaridad en origen, que teníamos que apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que teníamos que apoyar la valla de España, porque España también tiene territorio en el continente africano, y Europa, porque Ceuta y Melilla también es española y también son enclaves europeos. Y por tanto usted lo que decía es que eso era un horror y que entonces pues no había efecto llamada. Bueno, pues el efecto llamada son cifras. 43.000 llegadas de inmigrantes a España desde este año 2018. Para entendernos, lo que yo decía de Libia, la ruta oriental del Mediterráneo ha disminuido exactamente en un 85% y la ruta occidental, a través de España, ha aumentado un 150%. Le tengo que recordar que este drama de la inmigración ilegal hace, por ejemplo, que haya 2,2 millones de personas explotadas sexualmente por culpa de las mafias, o que haya 7.000 millones de euros en la explotación de esta pobre gente. O, por ejemplo, que estemos ante un reto en el que a través de España está pasando ahora mismo el 42% de todo el flujo migratorio del Mediterráneo a través de Europa. ¿Por qué no hace lo que hacía el Partido Popular? Integración en la inmigración a través de la legalidad, la vinculación a un contrato de trabajo, en definitiva, oficinas de inserción, de educación, cooperación en origen, no lo que hacía Zapatero, esto de apostar por los dialectos de no sé qué país, no, cooperación en escuelas, cooperación en institucionalización, hablar con el Magreb, con el Sahel, con la África subsahariana, una inmigración que sea regular y ordenada, para que el efecto llamada, que ya es innegable, no siga siendo aprovechado por las mafias para extorsionar a millones de personas. Señor Casado, tiene que terminar. Sí. Acabo ya, señora presidenta, muchas gracias. En definitiva, señor Sánchez, usted ha venido aquí a hablar de Europa, no ha venido a hablar de lo que pasa en España y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que está reivindicando a sus socios comunitarios. No sabemos muy bien qué prestigio tiene, pero quiero acabar, señora presidenta, se lo agradezco, con lo último que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted Sebastián Piñera le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y, eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. Lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? ¿Porque está Zapatero de asesor? ¿Porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta? ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia, a aquellos gerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua, vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas? ¿Usted le da igual? Habla mucho de Arabia Saudí, pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la ideología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el Gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta.